Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 26 minutos ya, amigos, y a esta hora vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. Para ello ya me acompaña José Abel de Fina, él es experto económico con quien vamos a dialogar acerca de las perspectivas económicas del gobierno en este 2025. José Abel, muy buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis, y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Se conecta vía telemática. Precisamente decía para hablar de estas perspectivas, cuáles son los desafíos en materia económica que tiene el gobierno nacional en este 2025, más todavía luego de este resultado electoral y la próxima posesión presidencial, en donde Daniel Noboa estará al frente del poder justamente por los próximos 4 años. La semana última, el pasado jueves, el gerente general del Banco Central, Guillermo Avellán, daba cuenta de un crecimiento económico de al menos 2,8% para este año 2025. Él decía que esto se basa en una recuperación del consumo en los hogares de al menos 2,5%. Quisiera poner en contexto, primeramente, José Abel, cómo está el Ecuador después de haberse cumplido este primer trimestre del año, cómo estamos en materia económica y cuánto asidero tiene esta proyección que ha calculado el Banco Central. Bueno, Belkis, la situación del Ecuador en estos momentos es que intentamos salir de una recesión que inició a finales del año 2023 y se extendió por el año 2024. Y hemos visto, pues ayer salieron unas cifras de recuperación de las ventas de automóviles con respecto al año pasado, han incrementado un 14%. Ha habido un incremento también del consumo en los primeros meses del año. Ha ocurrido también que esta situación de morosidad que venían atravesando las familias, los ecuatorianos en el sistema financiero, también ha venido pues siendo manejada a través de un diferimiento de estas obligaciones que tienen que obviamente pues los deudores negociar con las instituciones financieras, pero vemos que hay un esfuerzo por recuperar y salir de esta situación de recesión. Sin embargo, las proyecciones del Banco Central, diría yo, son todavía demasiado optimistas si las comparamos con las proyecciones de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, que plantean un crecimiento menor para el Ecuador del 1,7%. Ese crecimiento del 1,7%, ¿qué tiene en consideración? Tiene en consideración que el país, el Estado ecuatoriano, también tienen que pagar alrededor de 9.000 millones de dólares entre deuda externa y deuda interna en este año. Y eso pues representa también dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional la expectativa de que haya ciertos impuestos que se incrementen. No estoy hablando del IVA, pero impuestos que eran temporales se conviertan en permanentes y haya una cobertura de mayores impuestos, perdón, para solventar los pagos de deuda externa en alrededor de 700 millones de dólares más. Entonces, esa consideración hace, pues, si en el año pasado vimos que en abril, cuando se incrementó el IVA, tuvimos un parón para la economía, esas expectativas también de incremento de impuestos podría ir en contra de la recuperación económica, pero el gobierno la considera necesaria para poder solventar sus obligaciones hacia el exterior y con esto, pues, cumplir con los compromisos que tiene con los organismos multilaterales. José Abel, y ya vamos a hablar acerca de estos compromisos y las exigencias de los multilaterales. Quiero detenerme brevemente en el análisis respecto de este optimismo al que hace referencia sobre la proyección del Banco Central, porque hablamos de un 2,8% cuando, digamos, la tónica histórica, por así decirlo, alcanzará cuánto apenas, quizá el 1%, menos del 1%, a veces no se ha registrado este crecimiento necesariamente por diversos factores. ¿Cómo ha estado el histórico, digamos, en estos últimos años en ese sentido? Sí, el Ecuador viene obviamente perdiendo capacidad de crecimiento económico. El crecimiento económico durante los últimos 10 años ha promediado alrededor menos del 2%, lo cual para estándares internacionales de cómo debería ser la economía de un país, significa que el Ecuador es un país estancado, que crece a menos de lo que debería crecer, especialmente siendo una economía en vías de desarrollo, ¿verdad?
Entonces, ese crecimiento del 2% es lo que hemos visto durante los últimos 10 años, un crecimiento del 2,8%, como señala usted, sería un crecimiento que iría por encima de ese estancamiento, pero tenemos que tener en cuenta que no hay que celebrarlo porque venimos de una situación de recesión en la cual el año 2024 no crecimos el 2%, sino que perdimos el 2%. Al Ujú. perder el 2%, ¿qué nos tocaba? ¿Cuál era la tarea para el 2025? Era recuperar el 2% perdido, ¿verdad? Como sucedió en la pandemia, que tuvimos una caída significativa de la economía y luego el año siguiente y el año 2021-2022, pues tuvimos recuperación por encima para recuperar lo perdido en el 2020. Lo mismo debería suceder ahora y el Ecuador para compensar la pérdida del año 2024 debería crecer, debería ser capaz de recuperar el 2% y crecer al menos un 2,5% más, que sería un 4,5%. Es decir, la proyección, aún siendo optimista, la proyección del Banco Central no alcanza a recuperar lo perdido y a proveer lo que debía darse en el 2025 como crecimiento. Correcto. Vamos ahora sí al tema de los multilaterales. Cuando se habla de esto, siempre surgen estas incertidumbres o resistencias también por diferentes sectores. Vimos que días atrás, en la semana última, hubo esta reunión entre la ministra, justamente Sarija Moya, con multilaterales en Washington que han consolidado este respaldo. Eh, ¿Qué expectativas se tiene respecto de aquello y cuál eventualmente sería el impacto? Lo que el Ecuador busca a través de estos encuentros y acercamientos es asegurar estos nuevos desembolsos como parte de los acuerdos previos que ya se adquirieron como país con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, demás. ¿Qué expectativa hay alrededor de aquello y qué impacto podría tener en los próximos meses? Bueno, el objetivo de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el mismo que tuvo el gobierno del presidente Moreno y el mismo que tuvo el gobierno del presidente Lazo, que es evitar que el Ecuador caiga en incumplimiento de pagos hacia el exterior por no poder cumplir con sus obligaciones. En realidad, los desembolsos que bien menciona usted por parte de los multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, no son para invertir en el Ecuador, no son para necesariamente para crear empleo, sino que son para patear hacia adelante, si vale la expresión, Ujú. para refinanciar, si se quiere, la situación de el pago de deuda externa. Entonces, ese dinero que recibimos va a salir por las mismas, eh, eh, porque va dirigido a que el Ecuador pueda cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Ahora bien, esos compromisos entonces tienen el positivo para Ecuador de que no cae en incumplimiento de sus obligaciones. ¿Y esto qué significa? Significa que el Ecuador no es un paria en la comunidad de inversionistas internacionales, ¿verdad? Y eso pues debería verse reflejado, como no se ha visto reflejado en la medida que debería en lo que se llama el riesgo país, es decir, debería verse reflejado en que haya más disposición por parte de los inversionistas internacionales de venir a invertir en el Ecuador. Lamentablemente hemos visto que después de las elecciones nos hemos quedado estancados en los 1.100 puntos, que es un 11% de costo, de sobrecosto de la deuda ecuatoriana, y esto se debe a que la situación en los mercados internacionales, la situación global económica, pasa por un periodo de incertidumbre. Entonces, cuando hay esa incertidumbre global, el riesgo país no va a bajar porque los inversionistas no están solamente viendo el riesgo del Ecuador, sino que están viendo el riesgo a nivel global. Si decimos, José Abel, que estos desembolsos están destinados prácticamente a cubrir deuda, es decir, adquirir deuda para seguir pagando deuda, ¿qué hacemos con el Para un hueco para, discurso? abrir un hueco para tapar otro, perdón. Sí. Exacto. ¿Qué hacemos entonces con el discurso gubernamental en el sentido de que los recursos irán destinados a inversión social, quizá inclusive a temas ligados a la seguridad? Claro, a ver, es que si no hubiera estos desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional y se mantuviera el objetivo por parte del gobierno de cumplir con sus obligaciones hasta el exterior, lo que tendría que hacer el gobierno es tomar del dinero que estaba destinado a educación, a Mm. salud, tomar de eso y llevarlo al pago de la deuda. Pero es un tema también de prioridades, ¿verdad? Es un tema de qué está priorizando el gobierno ecuatoriano
Y pues en este caso, pues estamos hablando de una situación en la que si no hubiera los desembolsos, la prioridad seguiría siendo pagar deuda y habría que sacar de un lado para poner en el pago de deuda. Entonces, esto es lo que ayuda, estos desembolsos ayudan a que esos recursos que van para educación, que van para salud, no se dirijan hacia otro objetivo, hacia otro menester, que es el pago de la deuda externa. Josabel, para insistir en esto nada más, desde la óptica económica, desde el punto de vista económico, ¿qué está priorizando el gobierno nacional? El gobierno nacional lo que está priorizando es cumplir con el objetivo que se había puesto el presidente de la República, que es atraer la inversión extranjera. Hemos visto que ha hecho un viaje hacia diversos países para atraer esa inversión. Entonces, es un tema de cumplir con las obligaciones de corto plazo, esperando que ese buen cumplimiento, ese buen comportamiento de corto plazo permita o viabilice que venga pues la inversión extranjera de mediano y largo plazo. Entonces, es una apuesta que hace el gobierno ecuatoriano a que el buen comportamiento de cara a las multilaterales pues le permita también traer inversión extranjera. También es cierto que los inversionistas extranjeros observan no solamente la opinión de los multilaterales, sino también la estabilidad que tiene el país. Y obviamente, pues una situación de estabilidad política, una situación de estabilidad económica en lo que tiene que ver con la caja fiscal, es una situación pues que podría resultar atractiva para un inversionista internacional. Obviamente que no es lo único que se necesita. En el Ecuador hemos tenido estas situaciones anteriormente de buscar estabilidad, poner todos el hombro para lograr esa estabilidad y no hemos tenido esa compensación esperada que es la llegada de la tan ansiada inversión extranjera. Josabel, lo último, el asegurar desembolsos por parte de los multilaterales implica necesariamente cumplir compromisos. Usted hacía referencia, por ejemplo, al incremento de impuestos, no necesariamente el IVA, pero ¿será que en el horizonte, precisamente por esta premisa, vamos a ver como parte de la política de este nuevo periodo de gobierno un incremento de otros impuestos? Sin contar también con el tema que está latente permanentemente y que tiene que ver con la liberación de precios de gasolinas, por ejemplo. Se decía que mayo, y en una nota periodística, por ejemplo, que recoge Diario La Hora, titulaba: el presidente Noboa tiene la llave para liberar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís desde mayo de 2025. Estas serían medidas que se adopten precisamente en pro del cumplimiento de esos compromisos para poder acceder a estos recursos. Efectivamente, estas son las medidas que tienen que ver con la subida de impuestos, que creo que va a ir por el lado de quitar exenciones y beneficios fiscales a ciertos impuestos, y tiene que ver también en convertir, como decía hace un momento, convertir impuestos que eran temporales a la banca, al empresariado, en impuestos permanentes. Esto permitiría entonces al Estado ecuatoriano tener un dinero que ayude a cumplir con los compromisos con los organismos multilaterales. El otro tema es también muy insistido por parte del Fondo Monetario, que es el tema de la quitada de los subsidios, Ujú. tanto, no solamente a las gasolinas, sino también al diésel y al gas. Yo no creo que el subsidio al gas vaya a salir en el corto plazo, pero sí es posible que el subsidio al diésel pues tenga pues un recorte de acuerdo con los compromisos y los acuerdos que tienen actualmente el gobierno con los organismos En multilaterales. ese sentido, ¿cuál sería el impacto para las familias ecuatorianas? El impacto va a ser pues que estos, esa es una excelente pregunta porque el impacto es, bueno, si vamos a quitar los subsidios y entonces el Estado ecuatoriano va a tener 3.000 millones de dólares más disponibles, ¿verdad? Esos 3.000 millones son para cumplir deuda externa. Si vamos por ese lado, entonces pues no vamos a tener los recursos dedicados a aquello que nos preocupa a la mayoría de los ecuatorianos, que es la creación de empleo. Creo yo que un dólar quitado en subsidio debería ser invertido en un dólar dedicado a crear nuevas fuentes de empleos. 3.000 millones de dólares permiten que 100.000 familias ecuatorianas tengan empleo, ¿verdad? Y si esto lo hacemos durante los próximos 4 años, estamos hablando de 400.000 empleos, que llegaría a compensar los empleos que hemos perdido en el Ecuador desde la pandemia. Entonces, pues es una cuestión también importante, no solamente cumplir con Ujú. estas medidas de estabilidad y de sanidad fiscal, sino que también tiene pues el Estado ecuatoriano que tomar cartas en el asunto de la creación de empleo, de la planificación del desarrollo y de que pues realmente pues tengamos una mejor situación de vida los ecuatorianos. Correcto, Josabel, con esto me quedo. Muchísimas gracias por estos minutos para este interesante diálogo.
Encantado, muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes y buenos días para toda su estimada audiencia y para usted. Lo propio, José Abel Defina, experto en temas económicos, precisamente hablando sobre esta perspectiva económica para el país en este 2025. Vamos a avanzar con más, amigos, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más porque ya se viene nuestra siguiente entrevista. Esto es la primera emisión de MQ Noticias.